Pues muy bien, queridos hermanos, vamos a seguir los pasos del apóstol Pablo por tierras de Asia Menor en este tercer viaje que él emprende, nada más acabar el segundo viaje. Ya sabemos que estuvo estuvo en Antioquía de Siria, y bueno, ya inicia ese viaje, y una de sus primeras paradas es en esta gran ciudad, en aquel tiempo gran ciudad de Éfeso. Realmente fijaos que este es un capítulo largo, de los más largos del libro de los Hechos de los Apóstoles, y que tenemos en él pues mucha información de lo que ocurre en esa ciudad. Y es porque en ella vemos, y hemos leído hace un momento, que el apóstol estuvo allí un periodo verdaderamente largo, por 2 años. Por 2 años desde este momento, pero ya llevaba varios meses que se mencionan anteriormente, cuando él había llegado a la ciudad. De manera que esa larga estancia del apóstol en Éfeso tiene una razón de ser, desde luego, y era la importancia en sí de la ciudad, y también las muy diversas cosas que ocurrieron allí. Cosas que iremos estudiando, iremos considerando, y que veremos cómo traen hasta nuestra memoria toda una serie de instrucciones, enseñanzas, sobre todo del coraje, de la valentía con que el Señor dotó a este hombre frágil, que según las normas humanas no era, digamos, una persona demasiado atractiva, en el sentido de que ni su parecer, ni su presencia, ni otras muchas cosas exteriores llamaban la atención. Incluso la forma suya de hablar tampoco era muy atractiva, era criticado por ello incluso. Pero no cabe duda de que Dios le había dado algo muy importante, y era esa perseverancia, esa convicción y esa seguridad en lo que él estaba haciendo. De que no era obra de hombres, sino obra de Dios, a pesar de lo que se podría considerar, según algunos, como fracasos, como una especie de derrotas, pero que en realidad eran triunfos, eran victorias. Todo lo que vemos que le sucede, los apedreamientos, los insultos, el menosprecio, las cárceles, todo lo que él sufre, que ya veremos en una de sus cartas más adelante cómo lleva muy bien la cuenta de todo lo que le está ocurriendo a él, de sus sufrimientos y dolores, etc. Pero todo eso no lo entiende él como el fracaso, y no lo es. Como cuando hablamos de los mártires en los primeros siglos del cristianismo, o también hoy día de los mártires por la fe cristiana, no es un fracaso, no es una especie de mal irremediable, sino que a través de eso pasan al terreno del triunfo y de la victoria, porque su testimonio es un testimonio que ha quedado para siempre en honor a la verdad. Muy bien, pues creo que vamos a mirar lo que sucede en Éfeso en este tiempo resumido. Como veis, una estancia nada menos que de 2 años, pues se resume en un capítulo de 41 versículos. Bien, la Biblia es así. Tenemos aquí una condensación del tiempo, ¿verdad? En muy poco espacio nos cuenta lo más importante, lo que hay que resaltar más de la visita, o mejor dicho, de la estancia del apóstol en la ciudad de Éfeso. Vemos que desde el versículo que hemos empezado a leer en este capítulo, el versículo 8, como el apóstol sigue su estrategia normal. Cada vez que llega a una ciudad nueva, va a la sinagoga, habla durante un tiempo primero
al parecer solo en la sinagoga, porque nos dice el versículo 8 que habló en esa sinagoga durante 3 meses con todo denuedo, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. O sea, fijaos vosotros lo que significa que durante 3 meses estuvo intentando persuadir, convencer a las gentes judías, naturalmente, de esta sinagoga, y algunos de los prosélitos que se habían unido, y en cada lugar encontramos reacciones diferentes, porque hemos visto en algunos lugares donde en las sinagogas pues hubo una cierta atención, algunos creyeron, algunos buscaron más información después de haber acabado el apóstol Pablo, que fueron a verle incluso, pero en la sinagoga de Éfeso lo que más destaca, lo que aquí se subraya, es que algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal del camino delante de la multitud. Fijaos, la reacción de este grupo dentro de la sinagoga habla de endurecimiento y de desobediencia. ¿Por qué? No es endurecimiento y desobediencia contra Pablo mismo, contra el apóstol, es contra las Escrituras, porque lo que el apóstol hacía era hablar a través de las Escrituras, y ahí no le podían refutar. Pasa un poco como con aquel servidor del que hablábamos el otro día, Apolos, que tampoco podían refutarlo. Al contrario, él, con las Escrituras en la mano, demostraba abiertamente, claramente, que la Biblia estaba de su parte, que lo que él decía era bíblico, era nacido, brotando mismo de las Escrituras. De manera que, por eso él habla de que desobedecían y se endurecían. Hay un proceso mental, y es que cuando una persona no tiene razón, sobre todo en cuestiones religiosas, en cuestiones sobre la Biblia, no tiene razón, y a medida que se le hace ver o se le quiere hacer ver una cosa, en lugar de abrirse se cierra más. En su fuero interno sabe que no es así. Y es un proceso psicológico, un proceso mental, ¿de verdad? Y es la resistencia que proviene naturalmente del orgullo, de la soberbia, de decir: yo no puedo aceptar eso y no daré nunca mi brazo a torcer. Es una reacción de resistencia. No es la elaboración de las doctrinas y el discurso que se está pronunciando, sino la negación, simplemente, sin argumentos, sin razones. Esto es algo propio de la naturaleza humana, porque eso existe en todos los tiempos, en todas las épocas. Es donde nos encontramos, pues, uno de los grandes problemas en las iglesias, por las divisiones que hay, por las deserciones, en fin, por todas esas actitudes negativas, y es de que, aunque la Biblia lo diga así, yo no lo veo así, no lo veré nunca. Es más, ya se anticipan diciendo que nunca lo harán, cerrando la puerta de antemano. Pues esto le pasaba al apóstol, con muchos de estos judíos que escuchaban en la sinagoga durante 3 meses con todo denuedo. Es decir, ponía toda su pasión en enseñarles, pero, naturalmente, el hecho de que tenía que utilizar una forma de discusión, no se brindaban ellos a escuchar a un maestro, no, era un contrincante, era un adversario. Había allí una pequeña lucha o guerra o confrontación de opiniones, no aceptaban la autoridad del apóstol como maestro, y por lo tanto había el endurecimiento
propio de quien se niega a admitir las cosas. Pues esto es lo que está ocurriendo aquí con esta gente, con estos judíos de la sinagoga, como había ya ocurrido varias veces, como lo vemos en las mismas palabras del Señor Jesucristo, en su contención con su propio pueblo, en donde la discusión pues llega un momento en que hay que cortarla, no se puede hablar más. Así es lo que el apóstol hace. Fijaos, el versículo 9 dice que Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, es decir, el grupo que habían creído, que estaban ya en un camino de aprendizaje, pues también los separa y a continuación se van a otro lugar, la escuela de un tal Tirano, una escuela de las muchas que habían en las poblaciones de cultura griega, escuelas que eran algo así como foros, lugares donde se hablaba de muchos asuntos, sobre todo filosóficos, morales, políticos, religiosos. Eran las escuelas, ¿verdad? Y los maestros o la cabeza, los directores de estas escuelas, pues eran normalmente pues, personas de renombre, de fama y gente muy preparada. Entonces, el apóstol, por supuesto que este tirano, llamado tirano, no tiene nada que ver con la calificación de los tiranos, ¿verdad? No era un tirano, sino que se llamaba, era un nombre propio, tirano. Y esto es lo que realmente estaba haciendo el apóstol Pablo. Pero fijaos que el detalle de que después de 3 meses de discutir con estos judíos en la sinagoga de Éfeso, se tuvo que apartar y tuvo que decir a sus propios discípulos, venid, vámonos a otro sitio, lo cual quiere decir que había una situación, una tensión grave, muy grave, entre él y los judíos de la sinagoga de Éfeso. Y como más aún insiste el versículo 9, y dice, como algunos se endurecían y desobedecían, hablando mal del camino, delante de la multitud, Pablo se apartó de ellos y separó a los discípulos, y entonces fueron a esta escuela de Tirano. Pero fijaos cómo no había solo un rechazo, sino había un mal hablar de lo que aquí se llama el camino. Ya habíamos conocido este nombre antes, ya lo habíamos visto en el libro de los apóstoles. La fe cristiana no empezó a llamarse cristianismo propiamente como nombre hasta algo más tarde, pero mientras tanto es el camino, y que es una palabra preciosa para enseñarnos lo que es nuestra fe. Pues es eso, es un camino al reino de los cielos. Es una senda estrecha, es un lugar difícil, lleno de tensiones, lleno de dificultades y de problemas. No es cierto que la vida cristiana sea una especie de paseo agradable. Y hay quien lo pinta así, hay quien lo publica así, hay quien lo hace ver así, en que todo son dichas y felicidades, y eso es apartarse de la realidad de lo que es y significa ser cristiano. Este camino de que se habla es el mismo camino del que habla el Señor Jesucristo, estrecho, angosto, lleno de piedras, difícil, peligroso, porque el otro camino, el camino ancho, el camino fácil, el camino agradable, placentero, ese es el camino que lleva a perdición. Y esa es la realidad y no hay otra, porque así la Escritura lo dice. Pero hasta que se comprende eso, mal asunto, porque muchos tardan tiempo en entender y comprender lo que realmente significa la vida de un cristiano. Esto que hizo el apóstol, dice, sucedió durante 2 años. Durante 2 años, versículo 10.
de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Es un texto un poco enigmático, ¿verdad? De en qué forma, cómo, durante esos 2 años, desde Éfeso, porque aquel era el centro de su actividad, la provincia toda de Asia, Asia era el nombre que los romanos habían puesto a toda aquella región, digamos, más allá del Ponto, en toda esa Asia Menor, naturalmente, estaba llegando desde Éfeso a la gente que vivía en toda esa región. Qué importante, hoy mismo, en nuestro estudio antes de historia de la Iglesia que estamos haciendo, hablábamos de la importancia que ya en el siglo III y IV tuvo también esta región, porque el cristianismo allí se extendió y creció de una manera importante. Hoy el cristianismo es prácticamente una religión prohibida en Turquía y han habido ataques incluso violentos contra iglesias cristianas. Y bueno, no digo yo que oficialmente no está prohibido, pero se prohíben pues la evangelización y se prohíben las manifestaciones exteriores y muchas otras cosas. Pero hasta el momento de la conquista por el Islam, Asia Menor había sido cristiana. Y hoy lo que queda ya no es en Asia Menor, sino lo que es Macedonia y lo que es Grecia, que todavía tiene pues una forma de cristianismo como son las iglesias ortodoxas. Bien, lo digo todo esto porque el Evangelio es imparable. Por muchas barreras que se le pongan, por muchas persecuciones que haya, por muchos obstáculos que pongan las autoridades, la fe cristiana avanza y progresa, y esa es su historia, y siempre ha sido así. Y dentro de eso podemos aún poner otra cualidad, y es que aún a pesar de las rebeldías, de las desobediencias, como aquí se dice, del hablar mal del camino, del hablar mal de todo lo que representa la fe cristiana, pues a pesar de eso sigue adelante. La labor del Evangelio es una labor que está con éxito garantizado, con éxito espiritual, eso sí, con éxito espiritual, el éxito que debemos de todos buscar, que es la proclamación de la verdad. Pues bien, toda esta gente oyó la palabra del Señor, oyeron la palabra del Señor, dice al final del versículo 10. Esto es algo que debe darnos alegría, toda vez que podemos de alguna manera hacer llegar la palabra de Dios a las gentes alrededor nuestro. En aquel tiempo tenía que ser de viva voz, en directo, no había otra manera, pero hoy tenemos todos los medios para hacer llegar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio a las gentes. Imaginaos a través de Internet, hasta dónde llegamos, todos los que utilizan ese medio. Claro está que se usa para cosas malas, pero también ahí tenemos una herramienta para hablar del bien, del camino de la verdad. O pensad en la eficacia de la literatura, de todo lo de la extensión de la Biblia misma, de la difusión y todo lo que significa esa distribución de la palabra, directamente la palabra escrita, pero también de los libros cristianos, de todo lo que es la enseñanza que llega hasta todos los lugares de la tierra. De manera que el endurecimiento y la desobediencia, la rebeldía, todo eso que surge en torno a lo que es el cristianismo, pues de una manera u otra es un fracaso. Pero no un fracaso de los que anuncian la palabra, sino un fracaso de los que la han oído y la han rechazado. Ese es el fracaso. Y de ese fracaso viene luego toda una serie de fracasos. Porque cuando uno se aparta del camino de Dios y el camino de la verdad, debe pensar que el resto de su vida no va a salir muy bien. Y esa es la realidad.
Esa es la verdad y esos son los ejemplos que tenemos en las Escrituras. Por lo tanto, perseveremos, estemos firmes, pase lo que pase, sea lo que sea, continuemos en ese camino que tenemos delante. Nunca hablando mal del camino como hicieron aquella gente, y aún más, lo hicieron delante de la multitud, como el versículo 9 nos atestigua. Durante 2 años todo esto ocurrió, pero Dios, mientras tanto, vemos aquí algo especial, y es el versículo 11, cuando nos dice que Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo. Aquí en Éfeso pasó una cosa muy extraña, y por eso dice milagros no comunes, que no se veían normalmente. Dios dio a los apóstoles un poder particular, y algunos que no eran apóstoles también, pero fueron dones muy selectivos. No puede cualquiera realizar milagros, y no puede realizarlo a voluntad propia, porque hoy, en el siglo XXI, volvemos otra vez a ver todas esas corrientes ya desde hace mucho tiempo, nunca se ha terminado, de la pretensión de muchos de que ellos hacen milagros, o de que tienen poder para milagros. Y bueno, ahí sabemos que se ha fabricado pues todo un montaje, ¿verdad?, de realización de milagros y de curaciones especiales, etc. Pero hay tanta falsedad en todo eso que mejor olvidarlo, mejor dejarlo a un lado. Lo que ocurrió en tiempos apostólicos fue ese poder especial que luego va desapareciendo en la vida de la Iglesia a medida que las Escrituras van difundiéndose, a medida que la palabra escrita va llegando a muchos, ya no es necesario la realización de esos milagros. Es decir, cuando el mensaje llega directamente a una persona, ya con eso es suficiente para su instrucción, antes para su conversión, porque es por la palabra de Dios que viene nuestra transformación a Dios mismo, nuestra conversión a Dios. Es la palabra. La palabra es la que engendra en nosotros, por la obra del Espíritu Santo, claro, la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe no viene por los milagros. ¿Os acordáis del apóstol Pablo cuando habla de esto a los corintios, cuando les dice que los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales? Señales quiere decir milagros, ¿verdad? Dice, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. De manera que ni la sabiduría de los griegos, no la vamos a eso, no es nuestro tema, ni el hacer milagros tampoco es nuestro tema. Para que vuestra fe no esté apoyada en la sabiduría humana, ni tampoco en la impresión que uno puede recibir al ver un milagro. Milagros los ha habido. Cuando hablamos de milagros, de sucesos maravillosos, sobrenaturales, fuera de lo que en la naturaleza vemos. Ese es el milagro. Son actos de Dios que no se conforman a las leyes de la naturaleza misma. Dios actúa de otra forma. Y por eso puede haber curaciones instantáneas. Y por eso pueden haber hasta resurrecciones de personas que acaban de morir. Y otras muchas cosas. O transformación del agua en vino. O la multiplicación de panes y peces. Todas esas cosas que no obedecen a cosas de la naturaleza, lo hace Dios directamente. Y por esto, el versículo 11 dice, y Dios hacía milagros no comunes por las manos de Pablo. Es una muy buena definición este versículo 11
de lo que es un milagro. Dios hacía cosas maravillosas, no comunes porque lo que viene luego dice, fijaos, parece casi como si fuera de gente supersticiosa, pero no. Versículo 12 dice, de tal manera que hasta llevaban paños o delantales de su cuerpo a los enfermos y las enfermedades se alejaban de ellos y los espíritus malignos salían. Fijaos vosotros que de tal manera que con prendas que el apóstol había llevado, que se había puesto, o le habían tocado con un pañuelo, iban allí, le tocaban al apóstol con el pañuelo, lo llevaban al enfermo y sanaban. Esto era algo extraordinario, algo que no se repite ya nunca más, pero ocurrió en Éfeso. Y durante todo este tiempo, pues naturalmente que eso causó un impacto muy grande. Dice que hubieron algunos, versículo 13, algunos judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Fijaos que eran además judíos, pero exorcistas, que eso también había ahí una combinación. Era ya un judaísmo en aquel tiempo, diríamos, debilitado, porque eso no es algo que no lo vemos en las páginas del Antiguo Testamento, no viene del Antiguo Testamento, no viene del judaísmo primitivo. Eso el exorcismo era una cosa del paganismo. Pero muchos judíos que vivían en tierras paganas habían adoptado esas formas de hacer las cosas. Y se encuentra a estos hombres exorcistas judíos, ambulantes, que también iban ahora intentando sanar en el nombre de Jesús. Naturalmente recibieron una gran reprensión y reprimenda. Dice, esto hacían 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío. ¿Qué hacía un sumo sacerdote judío en Éfeso? Pues quiere decir que había sido antes sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes también se cambiaban antes de morir incluso. Acordaos que en la época de Jesús había un Anás y había un Caifás. Ambos habían sido sumos sacerdotes. Lo que pasa es que Caifás lo había dejado. Se había, vamos a decir, jubilado o dimitido, cualquier cosa. Y este Esceva era un sumo sacerdote judío, por lo tanto que habían emigrado desde Jerusalén hasta Éfeso. Y sus hijos, sus 7 hijos, eran estos exorcistas judíos que iban diciendo lo mismo. La respuesta que tenemos aquí en el versículo 15 es muy curiosa, ¿verdad? Porque dice que el espíritu maligno les respondió diciendo, a Jesús conozco y sé bien quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Es una respuesta que para venir de un espíritu maligno tiene también su ironía, ¿verdad? Tiene su ironía. Hasta incluso el espíritu maligno rechaza a esos embusteros, a esos traficantes que van intentando engañar a la gente como si tuvieran poderes. Y hoy día también existe traficantes en las iglesias, traficantes de milagros, gente que quiere hacer creer a la gente que le escucha que ellos tienen poder, que tienen poder especial para curar. Y yo creo que lo habréis visto tantas veces, ¿verdad? Esos cultos multitudinarios donde la gente cae por el suelo desmayada con obras del Espíritu Santo, y los pastores, falsos pastores, ¿verdad? Falsos profetas que hay allí, pues presumiendo de su poder para sanar, etcétera, etcétera. Es un circo, es una risa en realidad, ¿no? Pero lástima que la gente crea en estas cosas.
Lo que vemos aquí es como se les podría decir lo mismo que les dijeron, o que este espíritu maligno respondió a estos 7 hermanos, hijos de Esceva. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Ahí no puede haber ya una humillación más grande, ¿verdad?, para esta gente que abusa de las circunstancias para crear aquí su propio imperio y su propia autoridad. E incluso, como dice, abalanzándose sobre ellos, el hombre en quien el espíritu maligno dominó a 2 y se hizo fuerte contra ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Es una aventura todo esto. Pero nos habla de algo que debemos tener muy en cuenta, y es la actividad espiritual del mundo de las tinieblas, de ese mundo invisible que viene a conmover profundamente la razón y el entendimiento de las gentes, que lo sacude, que hace estragos en la mentalidad de las personas. Siempre, cualquier oposición a la verdad del Evangelio, a la verdad de las Escrituras, siempre tiene un toque de locura, de algo que es irracional. Y eso a veces lo vemos en la conducta de las personas. Uno ve que hay acciones y conductas que no tienen explicación. No tienen explicación. Y es porque hay una perturbación mental, hay una serie de prejuicios y de cosas que se instalan en la mente que apartan a las personas del camino de la verdad. Mucho cuidado, porque la actividad satánica es una realidad, es algo que no ha cesado, que toma 1000 formas diferentes, dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia, por supuesto, que es el gran campo de acción satánica donde casi no encuentra resistencia, pero también dentro de la Iglesia, a los creyentes mismos, a aquellos que están dentro de la Iglesia de un modo u otro. Ese también es un campo en el cual, digamos, las pisadas y los golpes de Satanás se deja sentir. Bueno, pues ahí todo esto que ocurrió en Éfeso despertó un temor en la gente, tanto judíos como griegos, un temor sobre todos ellos, y el nombre del Señor Jesús era engrandecido con todo esto. Fijaos cómo se revuelven las cosas a pesar de todo este escándalo y de todo lo que está ocurriendo aquí, de la oposición. El nombre del Señor Jesucristo era engrandecido. Nosotros tenemos, hermanos y hermanas, tenemos algo aquí magnífico para apoyarnos y para estar seguros de que si nuestra actuación como cristianos, si el culto a Dios, la enseñanza de la palabra, nuestra vida cotidiana son conforme a las Escrituras, al fin el premio es este, el ver que el nombre del Señor Jesús es engrandecido. ¿Cuántos? No importa, serán 2 o 200, pero el efecto es el mismo, el efecto de que den gloria al Señor. Y bien, entonces, dice, versículo 18, continúa esta historia, como muchos de los que habían creído acudían confesando y declarando sus prácticas. Es como la conciencia empieza también a despertarse al ver cosas que atestiguan la presencia de Dios allí. Pues muchos tienen un temor quiere decir un respeto a Dios, un respeto, y empiezan a reconocer, a confesar, a decir, pues sí, esto que he hecho no está bien. Y aclaran
otros vienen confesando y declarando sus prácticas, ya sea de espiritismo, de brujería, de adivinación, prácticas engañosas en general, como todas las que vemos aquí, que aparecen en varios casos. Y dice el versículo 19, entonces muchos de los que practicaban las artes mágicas, juntando los libros, los quemaron delante de todos, y hecho el cálculo de su costo, hallaron que eran 50.000 piezas de plata. Qué cosa, ¿verdad? La reacción de la gente en Éfeso. Lo que ocurre que en Éfeso es tremendo, porque luego ya veremos otro domingo lo que ocurre con el alboroto, con el tema de la diosa Diana y todo aquello, que también es una gran enseñanza para nosotros. Pero aquí, imaginaos si cogiéramos hoy todos los libros de magia y todas las prácticas de magia, instrumentos que se utilizan. Bueno, es que eso está apareciendo ya por la televisión, ¿verdad? Y por todas partes. Y la gente lo toma como una distracción incluso. Y muchos creen embobados en esas cosas y parece que les va a solucionar la vida y los problemas. Pobres criaturas también, porque mentalmente no están bien, porque espiritualmente no conocen nada de la verdad. Pero no es una cosa de gente atrasada del siglo I o del siglo II, no. Es cosa también de hoy. Más que nunca, la gente, mucha gente, está pendiente de todas estas cuestiones. Los horóscopos, las adivinanzas, las magias, las personas que pretenden tener poderes especiales, curanderismo de todo tipo, del más primitivo incluso. Bueno, hay combinaciones de todo eso. Una gran parte de la población, incluso personas que no nos lo imaginaríamos. Yo leía no hace mucho que algunos presidentes de gobierno de algunos países llaman a adivinos para que les digan qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que va a pasar. Sí, no son personas cualquiera, son personas que están en lugares muy altos, recurren a la magia, a la adivinación y a artes de este tipo. Eso es una realidad y están en las memorias de algunos. Pues aquí lo vemos, en el siglo I, funcionando a toda velocidad, con toda potencia en la ciudad de Éfeso. Y Pablo se encuentra rodeado de toda esta gente, pero naturalmente él tiene la palabra de Dios como su arma principal. Pues bueno, ahí tenemos, así que a pesar de todo, el versículo 20 nos dice que así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía. Siempre lo mismo, la palabra del Señor. Crecía, quiere decir la influencia de la palabra, eso es lo que quiere la frase. Crecía la influencia de la palabra de Dios, el triunfo de la palabra de Dios. Es que no hay otra cosa. Por cierto, hoy es día 1 de diciembre y en el tablón de anuncios he puesto la lectura que os propongo. Yo espero que de vosotros no haya nadie que diga, esto yo ya lo leí hace no sé cuánto tiempo, no hace falta leer más. O alguien que diga, yo no hago lo que el pastor diga, yo voy por mi cuenta. Bueno, pues eso también es un problema mental. Hay un problema mental de la desobediencia infantil, la que no tiene ninguna razón de ser. Porque esto es una lectura que yo os propongo de tipo congregacional para que todos los hermanos, los que estáis aquí y los que están también escuchándonos, hagamos unas lecturas en común, que haga más fácil unificar nuestro pensamiento.
yo me imagino que puede haber alguien con carácter infantil que diga, pues yo, si me dicen negro, yo digo blanco. Ya está. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Que se quede con el blanco. Pero mi recomendación es que hagamos esas lecturas juntos a lo largo del mes. Yo he propuesto, continuando, hemos empezado en el libro de los jueces y ahora sería el libro de Ruth y primero de Samuel. Ruth es muy corto, Ruth y primero de Samuel. Y si se toma con interés, al cabo de un tiempo, al cabo de un año, de hacer una lectura en común, tendremos también nuestra mente bastante más cercana los unos a los otros, nuestros pensamientos, nuestras maneras de ver. Porque lo único que unifica la palabra, a la Iglesia de Dios es la palabra. Es la palabra. Y por falta de conocimiento de la palabra, pues se desvían unos u otros y salen por el lugar que no tienen que salir. Es falta de conocimiento. Mi pueblo, dice el profeta antiguo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Esa es la sentencia del profeta. Y la Iglesia de Dios hoy, en nuestros tiempos, es una iglesia que, aunque parezca que crece, más bien está en decadencia. Está en decadencia por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la cuestión. Y no hay manera de entenderse si hay un desnivel tan grande en el conocimiento de la palabra de Dios que es que no se puede entender uno con otro. Claro, nuestro vocabulario, nuestros conocimientos, la idea de qué es propio de la verdad y qué es propio de la mentira, todo eso lo adquirimos de la palabra de Dios directamente. Yo insisto, pues ya que vemos el versículo 20, Hechos 20, así crecía con poder la palabra del Señor y prevalecía. Es decir, prevalecía sobre el error, triunfaba sobre la mentira, triunfaba sobre las opiniones comunes, vulgares de la gente, triunfaba sobre todo lo que viene del imperio del mal. Ahí está la palabra del Señor. Pero de verdad, seriamente, humildemente, sujetándonos a ella. Y entonces ya vemos aquí cómo el apóstol, versículos 21 y 22, con los que terminamos esta mañana, el apóstol Pablo en ese momento ya tuvo el deseo de ir a Jerusalén y también para anunciar que después de aquel viaje tenía que ir también a Roma, quería ir a Roma. Una cosa muy curiosa y muy interesante, ¿verdad? Su deseo de ir a Roma, donde efectivamente fue, pero no fue libremente, fue como prisionero, como sabemos, y donde probablemente ya murió. Pero él tiene aquí en su corazón el deseo de ir a Roma, porque allí naturalmente había un campo enorme para la predicación del Evangelio, había una comunidad judía muy importante y también allí estaba el centro mismo del imperio de Satanás, con todo lo que aquel paganismo y aquella degradación que existía en aquel momento, pues se iba a encontrar. Muy bien, pues hermanos, mirad cómo este libro de los Hechos nos estimula en doctrina, nos estimula también en conducta, nos estimula en el empeño de dar testimonio a través precisamente de nuestra vida y de nuestra expresión de lo que creemos y de lo que esperamos de la gracia de Dios. El próximo domingo, si Dios quiere, continuaremos desde el versículo 23 en adelante, pero aún todavía no se ha marchado Pablo de Éfeso. Aún le quedan grandes experiencias que pasar en Éfeso.
De manera que yo espero que vosotros leáis la palabra del Señor y, sobre todo, que hagáis caso de esta recomendación que os hago de leer de las páginas del Antiguo Testamento, los libros de Ruth y libro de Primero de Samuel para este mes de diciembre. Y bien, con eso terminamos, queridos hermanos. Vamos a terminar ahora con un cántico. Nos acordamos de los hermanos algunos que no han podido venir, pues ya sabemos que el invierno siempre es un poco duro para algunas personas que viven más lejos, que no se encuentran bien, etcétera. Acordémonos de ellos en nuestras oraciones y también a nuestros hermanos y hermanas que están fuera de aquí, que nos están siguiendo por internet. Queremos darles un saludo fraternal, un saludo en el nombre del Señor Jesucristo, estimulándoles y animándoles a buscar el camino de la verdad en medio de este laberinto, de esta maraña, de tantas cosas como tenemos hoy cerca de nosotros, que nos rodean. La palabra de Dios nos guía con su luz, con su verdad, para que no caigamos en tentación. Que el Señor os bendiga. Amén.